Buenos días chicos, mi nombre es Mónica Pulido y hoy voy a hablarles un poco sobre las masas de agua oceánica. Entonces iniciamos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en muchas ocasiones nuestro planeta es llamado el planeta azul? Resulta que desde el espacio exterior nuestro planeta se ve como un punto azul a grandes distancias y resulta que es debido a la gran cantidad de agua o de masas de agua que posee nuestro planeta. Aproximadamente el 80% del planeta está compuesto de agua que compone los océanos y los mares y ríos de nuestro planeta. Por lo tanto, al haber esta magnitud de agua en nuestro planeta, pues surge o existe una rama que investiga los océanos y es la oceanografía. Esta se encarga de estudiar cada uno de los océanos y mares de nuestro planeta como lo observan en la imagen. Investigaciones y estudios que se realizan sobre todos los fenómenos y los organismos que caracterizan a estos ecosistemas. En principio, antes de empezar a realizar las investigaciones y todo este tipo de cosas, pues iniciaron las exploraciones. ¿Y de qué consistían las exploraciones? Pues cuando se inventaron los barcos y estos medios de transporte a través de los mares, pues esas exploraciones eran con fines de nuevos territorios, conocer otras culturas y costumbres, también con el fin de obtener alimentos provenientes de los mares y de los océanos y pues hacer asentamientos en otros lugares, pero aún así no habían fines científicos o de investigaciones sino hasta después de mucho tiempo. Listo. Después de muchísimos de estas exploraciones sin fines científicos, pues vinieron las investigaciones alrededor del siglo XVIII. Desde este siglo, pues empezaron a ver muchos personajes y estudios interesados en investigar qué sucedía en estos territorios, en estos ecosistemas. Personajes interesados en estudiar todas las ramas de las ciencias naturales que caracterizan a los mares. En primer lugar, pues interesados en conocer las especies que existían en estos lugares, los fenómenos químicos o componentes químicos que hay en los océanos y mares y estudios físicos también. Entonces diversos personajes a lo largo de todos estos años, desde el siglo XVIII, pues han venido realizando diversas investigaciones y también conforme con los avances tecnológicos que permiten tener más acceso a estos territorios, a estas zonas. Dos de los estudios más importantes de la oceanografía, pues es la parte biológica, oceanografía biológica, donde se estudian las diferentes especies que existen en los en los océanos, perdón. Entonces, estudian sus características y su diversidad. Asimismo, otro de los estudios hace parte de la oceanografía física, que se encarga de estudiar la circulación oceánica. Está en la segunda imagen y se encarga de estudiar cuáles son las causas y lo que está provocando que se genere una circulación y una cierta conexión con todos los océanos que componen nuestro planeta, pues aunque se esté caracterizado cada océano o se le dé un nombre característico, pues dentro de allí ocurren digamos que fenómenos distintos, pero aún así hay ciertas conexiones entre todos. Y ahora, al pues fijarnos un poco más en esto de la circulación oceánica, resulta que existen dos tipos o dos causas principales para que se dé la circulación oceánica. En primer lugar está por los vientos y la gravedad que ejerce la luna y el sol sobre los mares. Este es uno de los efectos, una de las causas que provoca que se dé la circulación y haya cierta conexión, grado de conexión con todos los océanos. El otro fenómeno o aspecto que provoca esta circulación son la calor y la salinidad. ¿Sí? Listo. Entonces, en primer lugar, los vientos y la acción gravitacional. Resulta que
la atmósfera, a lo largo de toda la atmósfera, pues están transportándose ciertos vientos en direcciones ordenadas, por decirlo así. Aquí lo pueden ver en la imagen. Las flechas representan a esos vientos que se dan a lo largo del planeta y son también impulsados o provocados pues, por diversos fenómenos que ocurren en la atmósfera. Sin embargo, estos vientos hacen que circule el agua y se transporte a ciertas zonas. Por otro lado, la acción gravitacional, hay cierta atracción gracias a esta gravedad entre la Luna y la Tierra que hace que se generen las olas en los mares y océanos y por lo tanto exista esa circulación. Entonces es un fenómeno muy importante de estudio. El otro fenómeno es la circulación termalina, ¿sí? La circulación termalina se da gracias a dos razones principales. La primera es por la densidad o por las diferencias de densidad entre las aguas, ¿sí? Entre las aguas de cada océano. Por eso es que se les clasifica y se les da un nombre característico a cada océano, y no hay un solo océano en todo el planeta. Hay distintos océanos por sus diferentes componentes químicos, por sus diferencias de salinidad, entre otros. La otra característica principal es por las diferencias de temperatura. ¿Qué pasa con estas diferencias de temperatura? Resulta que en la línea del ecuador, es decir, en el centro del planeta, ahí lo pueden ver, incide más radiación solar y por lo tanto son zonas tropicales, entonces hay mayor cantidad de calor en estas zonas y por lo tanto mayores temperaturas. En las zonas de mayores latitudes, aquí en estas zonas, pues hay menos temperatura y menos calor en estas zonas y por lo tanto empieza a haber un fenómeno de transporte de calor, ¿sí? Esa circulación permite esos dos fenómenos, permiten que se dé la circulación termalina, ¿sí? Donde de las zonas de menores latitudes, la línea del ecuador, se transporta calor a zonas de mayores latitudes, a zonas de los polos, y empieza a transportarse ese calor. También se da esa circulación y es un cinturón transportador, así le dicen, gracias a esas diferencias de salinidad, porque si por ejemplo no existieran esas diferencias de salinidad, pues no se podría generar ese cinturón que transporta las aguas, porque todas las aguas se mezclarían entre sí. Entonces, esto es un aspecto muy importante para que se dé la circulación oceánica, ¿sí? Entonces, en resumen, existen estos dos fenómenos que permiten que se dé una circulación oceánica y son fundamentales para los climas del planeta, ¿sí? Influyen de forma decisiva en los climas que posee el planeta en un rango de tiempo en específico. ¿Listo? Les quiero contar que pues este es un campo de estudio muy importante. Digamos que ahorita es una ciencia joven, así se le dice, a la oceanografía, y por lo tanto pueden existir muchos estudios e investigaciones que puedan aportar, así que los que estén interesados en estudiar este tipo de cosas, pues está abierto a los que les guste. Esto es presentado en el Salón de la Ciencia 2020. Repito, mi nombre es Mónica Pulido, de la licenciatura en Física de la Universidad Pedagógica Nacional, y pertenezco a la línea experimental para la enseñanza de la física. Muchas gracias, hasta luego.